Aquí comienza Santos Incompletos. ¿Qué tal, amigos de Yunoya Radio? Bienvenidos al programa Santos Incompletos. Mi nombre es Emanuel Seropián, los saludo desde Montevideo, Uruguay, y los invito a unos minutos de reflexión y sorpresas acompañados de muy buena música. Santos incompletos, perfectos por perfeccionar, sentados en el cielo, luchando con el mar, victoriosos en la hora más oscura. ¿Qué tal, amigos de Yunoya Radio? Es un placer, como cada viernes, reencontrarme con cada uno de ustedes en un nuevo programa de Santos Incompletos. Para el programa de hoy tenemos muy lindos temas para conversar. En primer lugar, vamos a estar transmitiendo un nuevo tutorial de vida de nuestro amigo Enrique Talento. Vamos a estar también compartiendo un tema musical en nuestra habitual pausa de mitad del programa. Y luego quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Literal o Figurado. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que las cosas que la Biblia dice son así, literales, que hay que tomárselas, o hay que tomárnoslas en sentido figurado? Y voy a estar tratando un tema en particular. ¿Qué fue de aquello que Jesucristo dijo de que si tuviéramos fe podríamos mover una montaña? ¿Se estaba refiriendo a mover una montaña de verdad, en sentido literal? ¿O era una forma de decir en sentido figurado? Como diciendo, si podemos mover montañas, en realidad podemos lograr grandes cosas, etc. ¿Ustedes qué opinan ahí en la audiencia? ¿Cuando Jesús dijo esto, hablaba en sentido literal o hablaba en sentido figurado? Bueno, luego de la pausa musical voy a estar abordando esa temática para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más con esto que es Tutorial de Vida. Y el título de este mensaje es Diseño Inteligente. La mente humana tiene la capacidad de discernir cuando algo es resultado de la inteligencia y cuando es producto de la casualidad, de las propiedades de la materia sin propósito. Suponga usted que se encuentra solo en una isla, después de jugar con unas pelotitas de vidrio o canicas. Las deja sobre una mesa, se aleja del lugar y regresa a los 3 días. Si al regresar usted encuentra las canicas en el suelo formando una estrella de 5 puntas, habrá descubierto algo muy importante, que no está solo, tiene compañía. Su conclusión sería 100% lógica, y es que las canicas no tienen ninguna propiedad magnética o de otro tipo que las organice de una forma geométrica compleja. La estrella de 5 puntas no sería casual. Tal organización no sería accidental. Ese orden, ese diseño sería externo e impuesto por una inteligencia superior, la de otro ser humano. Si usted viaja por territorio virgen durante una aventura arqueológica, descubre una pirámide o otra estructura hecha de ladrillo, entenderá inmediatamente que ha descubierto restos de una civilización antigua. Si su conclusión sería totalmente lógica y válida, consistente con la observación hecha. Los átomos que forman el barro no tienen ninguna propiedad intrínseca para organizarse por sí mismos en ladrillos. Claro, el barro tiene las propiedades necesarias que le permiten ser formados en ladrillos, pero usted es quien lo tiene que poner en un molde, con los aditivos apropiados, encender el fuego y cocinarlo en un horno a alta temperatura. El ladrillo no se forma accidentalmente. Observe bien que la organización en el ladrillo
es impuesta por una inteligencia superior. No es casualidad. Lo mismo podemos decir de la estructura hecha de dichos ladrillos. No puede ser casual. Estos no se organizan por sí solos en pirámides o otro tipo de estructura que muestre diseño. Una inteligencia superior los tuvo que haber organizado de acuerdo a un diseño previo. La organización es externa y no resultado de la casualidad, el tiempo y las propiedades de la materia. Los humanos tenemos la capacidad de considerar el mundo material que nos rodea y determinar si el orden y la organización que encontramos en las distintas expresiones de la vida y los sistemas complejos del cosmos son casuales o si muestran evidencia de creación. Por supuesto que todo fue creado. Simplemente con abrir el manual de vida, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el comienzo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También podemos ver en Romanos 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El precioso Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fuimos creados por Él. Porque mira lo que dice en Colosenses 1:16. En Él fueron creados todas las cosas en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o potestades o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Qué bueno que es saber que no somos el fruto o el resultado de una casualidad, o de una explosión o de una evolución. Qué bueno que es saber que tenemos un Dios creador, que nos ama con un amor eterno. Ese Dios que creó el cielo y la tierra y el universo y el cosmos, vino, se hizo carne hace más de 2000 años y habitó entre nosotros y dio su vida para que vos y yo tengamos vida eterna. Simplemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón y decirle, Señor, ahora sé que tú eres mi creador, ahora sé que tú eres mi Señor, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento y te pido que entres en mi vida y te doy gracias por la salvación y por la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. En la adversidad, tu mano me guiará. Quitas mi soledad, llenas todo mi ser. Mi Dios, tú eres mi refugio y mi salvación. Mi vida descansará en ti, en ti. No me soltarás ni me dejarás. Tú has sido fiel y siempre lo serás.
brazos de amor siempre estarán, esperando que yo esté cerca de ti, mi Dios. Quiero vivir en ti, tu amor me enamoró. Sé que podré avanzar porque tú estás en mí, mi Dios. Tú eres mi refugio y mi salvación. Mi vida descansará en ti, en ti. No me soltarás ni me dejarás. Tú has sido fiel, siempre lo serás. Tus brazos de amor siempre estarán, esperando que yo esté cerca de ti. No me soltarás ni me dejarás. Tú has sido fiel y siempre lo serás. Tus brazos de amor siempre estarán, esperando que yo esté cerca de ti, mi Dios. Eres todo lo que quiero, Señor, todo lo que necesito, eres todo, Jesús.
Al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. Y pasando por la mañana, esto ya es al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Así que si dice tened fe en Dios, es porque se puede tener fe en Dios o se puede tener fe en alguna otra cosa. Todo depende de donde yo pongo la fe. Ahora, acto seguido de decirle tened fe en Dios, mira lo que dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es Marcos capítulo 11. Nosotros tenemos que tratar de entender cuando Jesús habla, cuando está hablando literalmente o cuando está hablando en sentido figurado. ¿Sí? En sentido figurado es cuando Jesús utiliza una imagen para hacernos entender otra cosa. Y en sentido literal es cuando lo que dice es así, punto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, mejor es que te saques un ojo y entres ciego al cielo y no te vayas con todos los órganos al infierno, no está hablando en sentido literal, no significa que me voy a ir a sacar un ojo. Está hablando en sentido figurado. Es preferible ser radical con lo que me hace cometer pecado que llevar una vida despreocupada por el pecado y terminar yéndome para otro lado. Cuando dice, mejor que te cortes una mano, si una mano te es ocasión de caer, córtate la mano. Que es mejor que entres manco al cielo en lugar de que entre con las dos manitos al infierno, no está hablando en sentido literal, no tenés que cortarte la mano. Está hablando en sentido figurado, ¿sí? Pero cuando Jesús dice, si tú miras a una mujer con intención de codiciarla, ya cometiste adulterio, ahí está hablando en sentido literal. No la tocaste, pero sos culpable de adulterio, porque estás violando el 10º mandamiento. Ahora, cuando Jesús dice que tú podés quitar un monte y llevarlo a otro lado, ¿está hablando en sentido literal o en sentido figurado? Claro, todos los exégetas dicen que está hablando en sentido figurado. Pero a mí me deja alguna duda, porque presten atención al contexto de cómo Jesús viene hablando, ¿sí? Está Jesús un día y dice, tengo hambre. Entonces ve una higuera, ¿sí? Un árbol que da higos, lleno de hojas. Jesús viene y dice, bueno, a ver un higo acá, este árbol, a ver un higo, no encuentro nada. Se calienta. Jesús dice, nunca más nadie coma de tus frutos. Y se va. Y los discípulos que estaban atrás vieron que se calentó Jesús y dijo, está con hambre, cualquiera se calentaría, ¿no? El tema es que para que nadie más coma del fruto de un árbol, el árbol se tiene que secar. Entonces el día siguiente vienen los discípulos, mirá la escena, van, miran los discípulos, hacen así, y dicen, che, pero acá no estaba el árbol que ayer estaba lleno de hojas. No, porque otro no hay. No, es este. Mira cómo está, pura rama. Y la rama y las hojas todas verdes, secas acá. Estuvimos por acá nosotros ayer, ¿no? Sí, estuvimos acá. Y entonces este es el árbol que maldijo el Señor. Dice, maestro, mirá, el árbol que maldijiste se secó. Y Jesús le dice, se secó. Y es más, te digo una cosa, si vos querés también lo secabas. Y te digo más, si querés me movés un monte. Eso es lo que Jesús le dice textualmente. Entonces, ¿está hablando en serio o está hablando en sentido figurado? ¿Por qué puede secar un árbol en sentido literal y el monte en sentido figurado? Siempre hemos dicho que la figura de que puedo mover un monte es en sentido figurado de que se pueden hacer grandes cosas con la fe. Eso nos trae un problema, porque ¿qué significa una grande cosa? Las grandes cosas tienen un límite. Por encima de ese límite esas son mucho más grandes. Cuando vos decís gran cosa, puedo hacer grandes cosas, te estás poniendo un límite arriba, porque hay algunas otras cosas que no las vas a poder hacer porque son más que grandes. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen un árbol que les está embromando la entrada de su casa, que les rompe la vereda con las raíces y que la intendencia no se los viene a sacar? ¿Cuántos tienen? Bueno, ¿por qué no lo secás? ¿Está hablando en sentido figurado o literal? Si el tipo secó el árbol posta, ¿por qué no secás el árbol si la intendencia no te lo viene a sacar? Secalo y chao problema. Sin embargo, nosotros en el fondo sabemos o tenemos dudas de si nosotros podríamos hacer eso. Y decimos, Jesús, porque era Jesús. La clave está en lo que dijimos recién, tener fe en Dios. Cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando el discípulo dice, maestro, mira el árbol que maldijiste se secó. Jesús le dice, primero, tengan fe en Dios. Y luego le dice, si ustedes le dijeran a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón que lo que dices será hecho, lo que digas será hecho. Por tanto, todo lo que pidieres en oración creyéndolo, creed que lo recibiráis.
Tened fe en Dios es lo primero que Jesús dice. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fe en Dios para algunas cosas. Y esto no es malo en sí, digamos, no les estoy rezongando, ¿sí? Sino que esto es algo muy natural en todas las personas y yo les voy a explicar bien por qué. Nosotros tenemos algo llamado la ley de la gravedad, ¿no? La ley de, mire lo que dice la ley de la gravedad, ¿no? Que todos los cuerpos se caen para abajo, ¿verdad? Esto es la ley de la gravedad, esto es lo que dice la ciencia. Ustedes saben que la ciencia no miente, que es algo serio, demostrado, y cuando la ciencia le dice esto es ley, esto pasa siempre. Y usted está acostumbrado a ver que esto pasa siempre, todos los días desde que nació hasta hoy, de que si yo suelto esta lapicera, se cae, ¿verdad? ¿Saben por qué se cae esta lapicera cuando yo la suelto? Por la ley de la gravedad. Y usted tiene fe en la ley de la gravedad, usted cree en la ley de la gravedad. Todos los días la ve, la experimenta, no le quedan dudas de la ley de la gravedad. Como usted no tiene ninguna duda de la ley de la gravedad, esta lapicera se va a caer si yo la suelto. Ahora, yo puedo decir, yo tengo fe en Dios que esta lapicera va a flotar. Porque si con la fe que Dios me da puedo secar un árbol, puedo hacer que flote la lapicera también. No flota. ¿Sabe por qué no flota? Porque en el fondo yo sé que las cosas no flotan. Muy en el fondo yo sé que las cosas no flotan, todas las cosas caen. Entonces cuando vos muy en el fondo sabés que las cosas funcionan de una manera, te cuesta creer que pueden funcionar de otra manera. Te voy a poner un ejemplo. Ahora vos me dirás, bueno, ley de la gravedad es ley, ni Dios la puede romper. No, sí, Dios la rompió, Jesucristo caminó arriba del agua. Es decir que cuando la ciencia, que es algo serio, y no estoy hablando mal de la ciencia obviamente, es algo serio, la ciencia te dice que la capilaridad de las moléculas de la superficie del agua no son capaces de resistir la fuerza del peso del objeto que está arriba, se hunde. ¿Sí? Entonces, lo único que flota en el agua, apoyado en el agua, en la superficie del agua, son algunos insectos muy livianos, y después si usted puede flotar, se hace la plancha. Pero caminar arriba del agua no puede. Las moléculas de la superficie del agua no resisten la fuerza del peso de una persona. Y Jesús caminó arriba del agua. Claro, qué vivo, es Jesús. Sí, pero Pedro le dijo, maestro, si tú me mandas yo camino sobre el agua. Y Pedro le dijo, ven. Y Pedro tuvo más fe en Jesús que en su experiencia de que las cosas no flotan y pudo caminar sobre el agua. Sí, después tuvo miedo y se hundió un poquito y Jesús lo tuvo que levantar. Pero no se queje de Pedro de que se hundió un poquito porque caminó más que lo que usted va a caminar sobre el agua en su vida, le puedo asegurar. Habrá dado 2 pasos, pero los dio. Ahora, ¿por qué yo no puedo caminar sobre el agua si Pedro pudo? Porque muy en el fondo yo sé que los hombres no caminan arriba del agua. Muy en el fondo nosotros, a veces no creemos la literalidad de las cosas que la Biblia dice. Esto te lo puede decir cualquier persona por ahí por la calle, que se burle de ti, de que tú eres cristiano, y vos crees en esas historias que dice la Biblia, de que un tipo caminó arriba del agua, eso es todo fantasía. Porque en el fondo es difícil creer que aquello realmente pasó. Pero yo creo que lo que la Biblia dice que pasó, pasó. Si Jesús dice que caminó sobre el agua, caminó sobre el agua. Si Pedro caminó sobre el agua, caminó sobre el agua. Si yo no camino sobre el agua es porque en realidad yo tengo mi fe contaminada con conocimiento. La fe se me puede contaminar por el conocimiento. Porque como yo sé que las cosas no flotan, y lo tengo tan metido adentro, y sé que así funciona porque toda la vida depende de que eso funcione así, cambiar y llegar a creer que algo puede flotar en el agua me cuesta enormemente. Pero Jesús dijo, para mover el monte, tened fe en Dios. Y si creyeres en tu corazón y no dudares, decirle al monte que se mueve, se mueve. El tema es que yo tengo más fe en la ciencia, en la ley de la gravedad, que en Dios para hacer que esta lapicera flote. Ahora, vamos a llevar esto a un plano más práctico, ¿sí? ¿Qué pasa si a ti te diagnostican una enfermedad terminal irreversible? ¿Está? Vino al médico y te dijo, mire, de acuerdo a los estudios, usted tiene tal enfermedad, se va a morir y de aquí a tantos meses. ¿Sí? Y te lo dice alguien que estudió 10 años en la facultad, es un tipo serio, la ciencia es seria, no te dan un diagnóstico así porque sí, te están diciendo, usted tiene tal enfermedad, se va a morir. Y hasta el doctor puede llegar a decirle, mire, que su enfermedad se revierta es más difícil que un hombre flote. Y entonces vos venís a la iglesia y bueno, Señor, saname, y el hermano te dice, Dios te va a sanar, y vos tratás de ponerle ánimo, de ponerle fe, pero muy en el fondo vos sabés que si el doctor, que es una autoridad, te dijo que te vas a morir, te vas a morir. Ahora, hay gente que ha tenido diagnósticos de enfermedades terminales y de muerte, y no ha muerto por la fe en Dios. Son gente que no tiene la fe contaminada con conocimiento. Porque vino el doctor y le dijo, mire, fíjese que la célula se reproduce rápidamente en un conjunto de tejidos, de células, es un tejido, que esto es un órgano, fíjese que va así para acá, no tiene solución. Y la persona no sabe ni de lo que le hablaron, no tiene la menor idea de medicina, no tiene la menor idea de biología, entonces no entendió nada de lo que dijo el médico. Lo único que sabe es que la Biblia dice que Jesús murió por sus pecados, que fue molido por sus enfermedades, y dice, el Señor me va a sanar, y el Señor lo sana.
Porque su mente, su fe no está contaminada con conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empezamos con la fe, ¿no? De pasito. Por ejemplo, uso la fe para conseguir trabajo. Y consigo trabajo. Amén. Uso la fe para restaurar mi matrimonio. Se restaura. Amén. Uso la fe, para vencer una enfermedad de esas que sabemos que tienen cura. ¿Sí? Y la vencemos. Amén. Ahora, ya cuando pasamos a un plano superior, a tratar de hacer cosas un poco más grandes, la fe empieza a flaquear. Porque muy en el fondo sabemos que aquello era posible. Porque ¿no es posible restaurar un matrimonio? Es posible. Para el cristiano y para el no cristiano también. Porque ¿cuántos matrimonios hay por ahí que hacen terapia y se salvan? ¿Es es posible conseguir trabajo? Sí, es posible. Para el cristiano y para el no cristiano también. Si no, todos los no cristianos estarían desempleados. Es decir, conseguir trabajo no es un imposible. Restaurar una relación no es un imposible. Capaz que para vos es una cosa enorme, pero no es una cosa imposible. Entonces aplicaste la fe y lo conseguiste. Bien, ahora, cuando se te plantea algo que realmente es imposible, que es tan difícil como que la lapicera flote, ahí se nos entra a complicar la fe. Entonces yo digo, bueno, pero esto de mover el monte era figurado, como que puedo conseguir grandes cosas. Ojo, si yo le digo al pan de azúcar, movete de Maldonado a Montevideo, si yo tuviera fe en Dios se movería. Literalmente se movería. El tema es que yo no tengo fe que el pan de azúcar se me mueva de Maldonado a Montevideo, porque yo en el fondo sé que los montes no se mueven. Entonces Jesús, ¿que me estaba cachando? Yo muy en el fondo sé que los montes no se mueven. Entonces esto que dijo Jesús, bueno, lo dijo Jesús, pero debe ser figurado. Entonces le pongo el mote de figurado, de que esto del monte es algo para alcanzar grandes cosas, para alivianar un poco la carga de conciencia que tengo de que en realidad no le creo a Jesús cuando me dice que puedo mover un monte. Ahora vamos a llevar esto a la vida. Porque yo no voy a mover el monte Pan de Azúcar de Maldonado a Montevideo, porque después un cristiano de Maldonado lo va a querer llevar para allá de vuelta. Imagínense el pan de azúcar haciendo así, por todo el país, ¿no? Claro, hay cosas que no ocurren porque las cosas Dios las tiene en orden. ¿Tá? No es que a este cristiano se le ocurrió mover un monte y a este otro se le ocurrió recuperarlo y anda ahí el monte moviéndose. ¿Tá? Entonces Dios a veces no responde las oraciones más estrafalarias que podamos hacer por una cuestión de orden, de no generar caos en el universo. Porque todo tiene su orden y su control. ¿Sí? Pero el haber creído toda la vida de que eso era algo figurado, de que sería imposible, nos ha hecho licuar la calidad de nuestra fe. Entonces después ocurren cosas en la vida de ustedes que son difíciles e imposibles de conquistar y ustedes no las conquistan porque no tienen fe en Dios, porque tienen más fe en otra cosa. Generalmente otra cosa que proviene del conocimiento. Yo sé que esto así no funciona. Entonces, como yo sé que esto así no funciona, me cuesta creer que Dios lo haga funcionar de otra manera. Le voy a contar un testimonio, porque estas cosas se refuerzan con testimonio, ¿verdad? Yo hace 10 años trabajo en una empresa pública y en el sector donde yo trabajo nunca hubo jefe. Éramos todos peones. El peón más antiguo hacía de jefe. Nosotros respetábamos al peón más antiguo como el jefe de todos nosotros, el que nos daba órdenes, el que nos ordenaba el trabajo. Pero el sector donde yo trabajaba nunca tuvo jefe. El jefe se jubiló. Entonces me dijeron que yo me haga cargo del sector donde yo trabajaba. ¿Sí? Y me dijeron, vamos a seguir intentando que la empresa quiera tener un cargo de jefe acá, para que no sigan siendo todos peones. Y para que uno se haga cargo y cobre el salario de jefe, ¿verdad? Porque éramos todos peones, todos ganábamos lo mismo, pero uno le daba órdenes al resto. Y la empresa no quería, la empresa siempre dijo, bueno, este sector siempre funciona así, todos peones, no le vamos a estar poniendo un encargado. Que sigan funcionando así. ¿Sí? Se fue el peón anterior, que era jefe, que era macanudo, y llegó el otro macanudo a seguir trabajando, no hay ningún problema. Bueno, pasó el tiempo, la empresa no estaba interesada en poner el cargo de jefe ahí. No estaba interesado. Entonces, yo dije, bueno, si yo sigo estando toda la vida acá, ya hace 8 años que estoy, y esto pasó hace 2, voy a ser peón toda mi vida. Entonces, voy a tratar de irme a algún otro lado dentro de la empresa. Y surgió un concurso para ir a trabajar a otro departamento, y me anoté. Con un pequeño inconveniente. Ese otro lugar de la empresa era para empleados administrativos. Y yo era peón, para que usted entienda. Entonces, ese concurso para oficiales administrativos que había en ese otro lugar, tienen prioridad para darlos los auxiliares administrativos. Los peones esperan a ver si de ahí sobra algún cargo para después. Es decir, nos anotamos todos en el concurso, vamos todos a dar la prueba, pero le corrigen la prueba solo a los auxiliares administrativos, a nosotros nos dejan de lado. Y si con los auxiliares administrativos llenan todos los cargos vacíos, ustedes gracias por venir. Aunque capaz que mi prueba era mejor que la de todos ellos, ese sistema funciona así.
No estoy criticándolo ni que sea bueno o malo, es el sistema así como funciona. Y yo tenía la contra de que yo conocía el sistema al dedillo. Yo fui dirigente sindical y me conocía los sistemas de concurso de la empresa al dedo. Y para peor de males, habían 20 cargos en aquel otro sector y 200 administrativos anotados. ¿Me va siguiendo? Y un concurso fácil. Entonces el primer razonamiento que hace es, si hay 20 cargos vacantes y hay 200 que tienen la prioridad, no puede ser que no salgan de ahí 20 tipos como la gente para ganar el concurso. ¿Verdad? Es el 10%. Entonces, en definitiva, eran 200 auxiliares administrativos con prioridad para concursar por esos puestos y otros 200 peones mirándonos la cara. Bueno, un día estoy en casa estudiando el material, como quien dice, bueno, vamos a estudiarlo, ya que es gratis. Estoy estudiando el material, entonces viene mi esposa y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando acá un material, concurso que me anoté, no descorte. Es como que te anotaste en un concurso y no me avisaste. Y le explico, no, fíjate que 20 o 200, prioridad, bla, bla, digo, olvídate. Yo por anotarme nomás. ¿Cómo que olvídate? Yo no sé, pero vos no me avisás para que yo ore por vos. Si es del Señor, el Señor te va a dar ese lugar. Y claro, cuando me dijo, si es del Señor, el Señor te va a dar ese lugar, yo que a esa altura tenía 16 años de cristiano, no podía decirle, no, ni Dios me puede dar ese lugar. No podía decirle, no, mi amor, ganar ese concurso es más difícil que una lapicera flote. ¿Me sigue? No, mi amor, ganar ese concurso es más difícil que el pan de azúcar venga de Maldonado a Montevideo. Yo le podía decir eso, entonces dije, amén. Amén, dale, vamos a orar, sí. Si es del Señor, algo va a salir. Pero ten en cuenta lo siguiente, le dije a mi esposa. Yo para ilustrarle, ¿no? Se tendrían que morir 181 auxiliares administrativos para que salven 19, quede un lugar para mí y yo ganarle a todos mis compañeros para tener una chance de entrar. Más difícil que mover el pan de azúcar, ¿o no? ¿Sí? Mi señora, como no entendía nada de eso, no porque no tenga capacidad, la tiene, pero para otra cosa, ella administra empresas, no hace concursos. Como no entendía nada de eso, de que el administrativo, que la prioridad, que me dijo, yo no entiendo nada, yo voy a orar al Señor y si es del Señor vas a ganar. Y yo, amén. ¿Sí? Amén. Había que ir a la empresa a dar la prueba. Encima un sábado de mañana. ¿Está? Un sábado de mañana. ¿Sabes? Yo no sé si te conté esto, pero hasta el viernes de noche estuve diciendo, no voy nada a dar la prueba. Un sábado de mañana, tener que ir hasta la empresa, yo los sábados no laburo, digo, no tiene sentido, no voy nada a dar la prueba. Pero como yo le digo a mi esposa que no iba a dar la prueba por la cual estuve estudiando y que ella estuvo orando. Entonces ese día de mañana me levanté y fui a dar la prueba. Voy a dar la prueba y cuando llego a dar la prueba, hay 30 personas en total. Nos quedamos mirando así con otros compañeros que éramos todos peones. Y dijimos, ¿dónde están los 200 administrativos? ¿Qué pasó? Voy a hablar con el tribunal, a uno de los integrantes que lo conozco, y le digo, che, ¿no habían 200 administrativos anotados? Sí. ¿Y dónde están? No sabemos. ¿No vinieron? Pero yo creo que usted me entienda lo siguiente. No era lógico esperar que eso pasara. Eran 20 cargos en un edificio nuevo, hecho de paquete, para estrenar. ¿Tá? Y los 200 que estaban anotados trabajaban atendiendo público y no querían atender mal, porque atender público es horrible, ¿viste? Es muy estresante. Mejor ya trabajó en un edificio, atender por teléfono. O sea, era el cargo ideal para todos esos 200. No era lógico que no participaran. Al contrario, toda la lógica decía, no nos dejan ni un puesto para nosotros. No vino nadie. Mire, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Esto significa que aunque estemos en este mundo y tengamos este cuerpo de carne y hueso, no tenemos por qué seguir la lógica de este mundo. Las cosas no tienen por qué funcionar como funcionan en este mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe usted lo que es una fortaleza? Esto que viene acá a continuación, mire. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Usted, cuando se llena de argumentos y de razonamientos, etc., usted levanta una fortaleza. Levanta una fortaleza donde es imposible que la fe penetre. Porque usted sabe, tiene conocimiento que eso no es lógico que ocurra, no va a pasar. Es más difícil que hacer flotar una lapicera. Acá la palabra argumentos en griego, logismos, es argumento, razonamiento, todo lo que usted se le pueda razonar, ¿tá? Excusa, lo que venga, ¿tá?
razonamiento. Y eso era lo que yo hacía. El logismo mío, ¿cuál era mi argumento? Era, hay 20, ya se los expliqué, ¿no? Hay 20, tienen prioridad, los 200. Imposible. ¿Sí? Imposible. Ahora, desprovisto de esto, desprovisto de argumentos, desprovisto de conocimiento de contamina mi fe, mi esposa oró y desaparecieron 200 personas. Gloria a Dios que no están muertas, pero no se nos fueron ese día, no fueron. No sé qué le pasó, no tendrían algo mejor que hacer, no fueron. Cuando yo llegué a la empresa a dar la prueba, miro que hay 30 personas en total y digo, tendría que haber estudiado más. Así me temblaban las piernas, porque yo no estudié mucho porque ustedes ya saben lo que yo pensaba de mis posibilidades. Entonces, ¿para qué me iba a gastar tiempo estudiando mucho? Bueno, se precisaban 25 puntos para salvar la prueba y yo saqué 25,01. Posta. 25,01. Y salvé la prueba y después vinieron un par de instancias más y junto con todos los demás salvamos todos. Y nos fuimos todos para allá. Claro, el tema era cómo yo volví a casa de la empresa después de dar la prueba a decirle a mi señora que efectivamente se había cumplido su oración y habían desaparecido 200 tipos y yo no había estudiado lo suficiente. No, porque además cuando me dieron la hoja de respuestas, con la hoja de respuestas yo llegaba a 23 puntos o algo así, y había algunas respuestas que no te las dan, y yo dependía de una respuesta que di que no estaban en la hoja, y le digo a mi señora, mirá, con esto no llego. ¿Cuánto te falta? Me faltan 2 puntos para el mínimo. Y bueno, vamos a orar, y oró, y salvé, ya le digo, con 25,01, no es mentira, esto es verdad. Sí, pues. Es más, le digo, yo fui el último de todo el concurso y aún así agarré un cargo. Fue el último en la lista, ¿tá? Y agarré un cargo. Esa fue la cachetada de fe más grande que yo recibí en mi vida, ¿tá? Porque yo les confieso a ustedes, de 16 años de cristiano, 15 de servir al Señor, y yo no tenía fe de que eso podía ser posible. Porque yo tenía muchos argumentos. La que no tenía argumentos era mi señora. Y la fe de mi señora hizo que yo salvara ese concurso. Ustedes se acuerdan que yo les enseñé hace un tiempo que el contrario de la fe no es la duda. El contrario de la fe es la ansiedad. Usted puede creer y tener dudas. Lo que usted no puede es creer y tener ansiedad. Porque para creer necesariamente necesitamos esperar. Porque la fe, ¿qué era? ¿Quién se acuerda? La fe es me mantengo firme mientras espero. Entonces tengo que esperar. Me mantengo firme mientras espero. ¿Por qué le digo que es posible tener fe y tener dudas? Porque miren lo que dijo Jesús por acá. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo, en sentido literal, todo es todo. ¿Sí? Hasta mover el pan de azúcar. Le repito, no se va a mover porque Dios no quiere que andemos jugando con los montes de un lado para el otro. Pero si fuese necesario, se movía. Ahora, Jesús le dijo, ¿a quién? Le hablaba al papá de un niño que estaba tan endemoniado que ni los discípulos pudieron sanarlo. Y Jesús le dice, ¿qué pasa? Y el padre dice, bueno, mi hijo sufre de esta enfermedad, fíjese este demonio que lo tira en el agua para que se ahogue y lo tira en el fuego para que se queme y casi se nos muere y se lo traje a sus discípulos y no lo pudieron sanar. Así que si usted puede, le dice, si usted puede, ¿serías tan amable de sanar a mi hijo? Y Jesús le dijo, si puedes creer, no si yo puedo. ¿Cómo que si yo puedo? Yo puedo. Pero si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y acto seguido, ¿qué le responde el papá? Le responde, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué significa? Sí, yo creo lo que vos decís, pero tengo dudas, porque son tantos los años que estuve viendo esta realidad. Tengo tanto argumento en contra del milagro, tengo tanto conocimiento que me dice que esto es imposible, que me cuesta creer, pero creo, quiero creerte. Sé que tenés ese poder, sé que lo podés hacer, por eso te lo traje, pero tengo dudas. ¿Y cómo termina la historia? Jesús lo sana. Es decir, que yo puedo tener dudas. Me diagnosticaron esta enfermedad terminable, incurable. Yo tengo tanto conocimiento de biología que sé que esto no va para atrás. Pero Señor, ayúdame porque yo sé que vos tenés el poder. Demostrame que lo podés hacer. Ahora, cuando Jesús le dijo al que cree todo es posible, te está diciendo lo contrario que lo que te dice el mundo. El mundo dice todo es posible para el que tiene dinero. Y Jesús dice todo es posible para el que cree. ¿Y vos creés? ¿Pero posta que creés? ¿Creés que podemos mover el pan de azúcar a Montevideo? Sí, no lo vamos a hacer. Se nos van a enojar los de Maldonado. Pero tenés que creer a ese nivel. Tenés que creer a ese nivel. Yo quiero animarte a que vos te animes a creer.
a que vos te animes a creer, para que vos puedas romper el límite que el mundo te pone. Porque según el techo que el mundo te pone, que es la plata que tenés, la familia de la que naciste, la educación que recibiste, a dónde llegaste, hasta cuándo llegaste al liceo, si fuiste a la universidad o no, todos esos techos que el mundo te pone, no los vas a vencer con las herramientas del mundo. No los vas a vencer por la cantidad de plata que tengas hoy o que puedas juntar. El techo que el mundo te pone lo vences si Dios te lo hace vencer. Lo que tengas para conquistar hacia arriba lo vas a conquistar si tenés actitud de conquistador. Entonces, para el que cree, nada es imposible. Nada es nada. ¿Qué es eso tan difícil que está pasando en tu vida que vos decís, ni Dios puede con esto? Es más fácil que camine sobre el agua que solucionar esto. Es más fácil que la lapicera de Manuel flote que solucionar esto. ¿Cuál es ese problema en tu vida? ¿Cuál es esa dificultad? ¿Cuál es esa guerra que tenés en tu vida? ¿Sí? Para la cual tenés el argumento bien metido allá abajo en el fondo de que esto ni Dios lo soluciona. Bueno, yo quiero animarte a que sí, Dios lo soluciona. A que sí, la montaña se mueve. A que es literal, no es una figura, no es una alegoría. Que me disculpen los exégetas, yo los quiero mucho. Pero sí es literal, la montaña si se tiene que mover, se va a mover por vos. No es para hacer cosas grandes, no es para hacer lo imposible. Es para hacer lo que no podés imaginar que se pueda resolver. Dios lo va a resolver. Y Dios hace las cosas completas. Dios hace las cosas completas. Quiero darte gracias por haber escuchado el programa de hoy de Santos Incompletos. Nos vamos a ver en la próxima oportunidad. Y ahora me voy a despedir de todos ustedes, como hacemos siempre, escuchando la canción de la cortina musical de nuestro programa. Muchas gracias por haber sintonizado nuevamente Santos Incompletos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por haber sintonizado una vez más Santos Incompletos. Nos vamos, como es habitual, escuchando la cortina musical de nuestro programa, el tema Santos Incompletos, que desde Cuba nos ha brindado nuestro amigo Ismael Guimarães. Sentados en el cielo, luchando con el mar, victoriosos. Te saluda Emanuel Seropian. Más oscura, viento y truenos, a punto de naufragar. Desde Leandro N. Alem, Misiones, Argentina. Vía internet para todo el mundo. En la tierra está, santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar. Santo que creciste, perfecto que aprendiste más, tentado en mis colores, venciste mi maldad y probado en mi hora más oscura. Pido vida, veo tu cruz y puedo amar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango. Tal es la generación de los que buscan en la cruz poder amar. Y no hay pámpano que muera si en la vid está. El que en Cristo permanece nunca caerá. Santos incompletos, semillas de un trozo de pan que descendió del cielo, al cielo volverán. Pecadores lavados en agua pura, vencedores, caminantes sobre el mar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos
cimientos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar.